Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a visionar este video. Vamos a empezar con el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Este trabajo práctico lo que intenta hacer es generar una articulación entre lo que es la psicología del trabajo, nuestra materia, y las organizaciones, ¿sí? En particular las organizaciones del trabajo. Para eso vamos a tomar, como ustedes vieron en la bibliografía obligatoria, dos autores, ¿sí? Que hablan de análisis organizacional. Estos dos autores, al mismo tiempo, definen qué es una organización. La primera definición que vamos a ver es la definición de Schlemenson. Schlemenson define de una manera operativa una organización de la siguiente forma. Él va a decir que la organización constituye un sistema sociotécnico interpersonal deliberadamente creado para la realización de fines específicos, configurados alrededor de un proyecto concreto, tendiente a satisfacer necesidades manifiestas y latentes de sus miembros y de una audiencia externa. Mantiene su cohesión y eficacia mediante un sistema de autoridad basado en la diferenciación de responsabilidades y en la capacidad igualmente diferencial de sus miembros. En su seno se despliega un conflicto social, originado en la existencia de grupos significativos de poder en interacción dinámica que pugnan por realizar sus intereses sectoriales. Finalmente, la organización se halla inserta en un medio o contexto externo, con el cual guarda una relación interdependientemente significativa. Contexto poblado por entidades diversas, con las que interactúa, colabora y o compite. Esta es la definición de Schlemenson de organización. Por otro lado, vamos a tener la definición de Etkin. Etkin dice que la organización es una integración de individuos y grupos en el marco de un orden formal que establece las funciones que ellos deben cumplir. Las expectativas comunes son un elemento básico, en el sentido de que una organización, el desempeño de roles y funciones, están sujetos a criterios y normas grupales, y no a las voluntades individuales. La idea de organización refiere a un conjunto social con formas, normas y pautas de relación que le dan continuidad a sus procesos y le permiten mantenerse y crecer en su contexto. Miradas desde afuera, las organizaciones se crean en relación con un producto o servicio que la sociedad requiere y esa es su justificación. Pero en los hechos, las decisiones o acciones de las organizaciones no se explican solo porque permiten producir o prestar servicios, sino también como una forma de lograr y sostener su autonomía. Tratan de mantenerse en el tiempo y proteger ciertos intereses que no tienen que ver con la misión social, sino con la supervivencia en un medio incierto y cambiante. Como vemos, a diferencia de la definición de Schlemenson, Etkin agrega que la organización existe también por sí misma y que trata, más allá de sus medios y de la colaboración que tiene con el contexto, en mantenerse, autocrearse y proteger sus propios intereses. Al mismo tiempo, si hablamos de organizaciones del trabajo, en este caso, y tomamos las dos definiciones, tanto la de Schlemenson como la de Etkin, es muy importante que también sepamos que todas las organizaciones están atravesadas por las instituciones. Y para eso vamos a tomar la definición que Etkin nos da sobre institución. ¿Qué dice Etkin? Dice, hablamos de instituciones en el sentido de las ideas dominantes, valores y creencias, dispositivos de control público, formas de conducta y de relación socialmente aceptadas. Por ejemplo, las instituciones de la familia, educación, justicia, religión, los contratos como fuente de derechos y obligaciones, y también las regulaciones que provienen del aparato burocrático del Estado. La institución se refleja o corporiza en el establecimientos como ministerios, burocracias o monopolios, pero siempre refiere a formas de influencia o control social, a las expresiones de un poder dominante. Las instituciones atraviesan la organización en todos sus niveles, influye sobre sus propósitos y decisiones cotidianas. En el plano de lo visible, es decir, que en el marco jurídico, son una referencia para actuar en sociedad. En lo oculto, son formas de condicionar y limitar las conductas. Es decir, tenemos la institución general y las distintas organizaciones que conviven dentro de esa institución. Todas las organizaciones están atravesadas por las instituciones. Y aquí Etkin
nos pone en sobreaviso de cuáles pueden ser algunos ejemplos. Para avanzar sobre lo que es el análisis organizacional, vamos a tomar primero al autor que veíamos en una primera instancia, es decir, a Schlemenson. Y vamos a hablar un poco de cuáles son las dimensiones más relevantes que este autor toma para su análisis. Con esto, lo que intenta hacer Schlemenson justamente es generar una definición operativa de la organización y unas dimensiones que sirven para realizar el análisis de la misma. El punto número uno que cita el autor es el proyecto. El proyecto no es más ni menos que una génesis y el estudio de cómo la organización tiene una idea y una razón de ser, ¿sí? Es decir, el proyecto está conformado por distintas etapas y tiene que ver con la idea que origina la organización. Es muy importante que esa idea pueda ser estudiada también en términos de pensar en un pasado, es decir, la idea original que llevó a cabo que la organización se crease, en un presente, es decir, cuál es la razón de ser de hoy de esa organización, y en un futuro, es decir, hacia dónde se dirige esa organización. Este es uno de los niveles de análisis. El segundo nivel que postula el autor es el de la tarea y la tecnología, ¿sí? Es decir, la tarea que, que conlleva una organización de trabajo es muy importante a ser estudiada. La tarea siempre es compleja y es un sistema y está en relación a la razón de ser de la organización, ¿sí? A su vez, esta tarea siempre está desarrollada a partir de una tecnología, que es la puesta en valor de los conocimientos que se requieren para llevar a cabo tanto sea un servicio, tanto sea la producción de objetos. El punto número 3, que también es muy importante, es la estructura organizativa. La estructura organizativa de toda empresa son los roles y funciones que llevan cada uno de sus miembros. La estructura al mismo tiempo, y acá Schlemenson cita a un autor que se llama Elliot Jaques, puede dividirse también en 3 niveles. Por un lado, en todas las organizaciones de trabajo siempre existe una estructura formal u oficial, que es la que está sancionada oficialmente. La estructura formal o oficial del trabajo, en este caso, está por regla general escrita en un organigrama, en un manual, pero muchas veces no lo está. Cuando esta estructura no está oficialmente sancionada, lo que debemos fijarnos es si existe algún documento que avale esa organización del trabajo, ya sea un contrato formal, ya sea un contrato informal, pero la estructura formal u oficial siempre es un punto que debemos buscar cuando hacemos un análisis organizacional. El otro aspecto de la estructura que también podemos buscar es la estructura presunta, ¿sí? Que es la estructura que los miembros de la organización creen o suponen que funciona, ¿sí? Para eso debemos preguntarles a los miembros de la organización qué creen, quiénes creen que son los que toman las decisiones, quiénes creen que son los que influyen sobre ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Por otro lado está la estructura existente, que es la que dice el autor, que es la que realmente funciona, la que realmente es operativa, es decir, cómo se suceden las cosas. Para llegar a la estructura existente debemos hacer un análisis, debemos preguntar, debemos hacer un relevamiento en todos los puestos de la organización. Por último está la estructura requerida, que es lo que este autor que cita Schlemenson, que Jaques, dice que es el constructo de hacer el análisis de la estructura existente, contraponiéndola contra la estructura presunta y la estructura formal, ¿sí? Acá el autor cita algunas reglas metodológicas que ustedes pueden leer en el texto para llegar a esta estructura requerida, que sería aquella que mejor funciona para esa organización determinada, ¿sí? De más está decir que la falta de claridad y la disonancia entre estos distintos niveles de estructura hacen que las consecuencias se vean a nivel organizacional y sobre todo a nivel de los procesos, de las tareas y de las relaciones interpersonales. Este es el punto que sigue en las distintas dimensiones relevantes para el análisis. Las relaciones interpersonales o la integración psicosocial también son un punto muy importante a analizar en una organización, en tanto que
de ellas dependen, ¿sí? Cómo se dan y cómo se confluyen los objetivos de la organización con los objetivos de las personas que la implican. Otro punto importante, dice Clemenson, es el punto de los recursos humanos. Los recursos humanos entendidos en que todos los miembros de la organización estén en el rol y estén desempeñando la tarea para la que mejor están preparados. Otro punto, también muy importante, son los grupos internos de poder. Estos grupos, comenta Clemenson, se dan en todas las organizaciones y no siempre se condicen con aquellos que deberían tener mayor poder. No siempre los directivos, los gerentes, los dueños de una organización son aquellos que tienen más poder. Pasa muchas veces que los grupos de poder y los que mayor poder tienen una organización son otros, ¿sí? Pero lo importante es saber que dentro de una organización, como pasa en todos los ámbitos de lo social, existen distintos grupos y que estos son antagónicos. Y que entenderlos y poder definirlos es un nivel de análisis muy importante para el trabajo que vamos a realizar. Por último, y no menos importante, está el contexto. No podemos acercarnos a una organización de trabajo sin antes haber hecho un análisis del contexto. Es decir, todas las organizaciones están atravesadas, como decíamos antes, por las instituciones y al mismo tiempo están atravesadas por un contexto. Este contexto le da una razón de ser en el sentido de que la organización debe continuamente adaptarse a él y también la organización debe tener y está a merced de las clemencias y de las distintas vicisitudes del contexto. Una regla que podemos tomar ahí es que cuanto más grande es la organización, más influye sobre el contexto, y a la inversa, cuanto más pequeña es la organización, más a merced de las variaciones y de las fluctuaciones del contexto se encuentra. Clemenson propone un pequeño cuadro que es el que vemos acá para entender la interdependencia de las dimensiones de su análisis. Como ven, el 7 y el recuadro general es el contexto, es decir, el lugar donde está atravesada la organización. Recuerden que en contexto también podemos situar a las instituciones, en el sentido de esto. Fíjense que también en el contexto, por dentro de este, tenemos un cuadro por arriba en donde se ubica el proyecto. Del proyecto se desprenden las tareas y la tecnología, es decir, yo tengo una idea general que puedo repasar en pasado, presente y futuro. Para llevar a cabo esa idea tengo que ver con qué tareas y a partir de qué tecnología lo voy a desarrollar. Para poder desarrollar esas tareas de tecnología tengo que armar una estructura organizativa, es decir, tengo que organizarme, determinar roles, funciones, responsables. Esa estructura tengo que llenarla con gente, tengo que hacerme de capital humano para poder recabar esos recursos humanos. De esos recursos humanos que voy a tomar y que voy a componer van a nacer las relaciones interpersonales, ¿sí? Y de esas relaciones interpersonales van a generarse los grupos de poder. Todo esto, volvemos, que va a estar en función de un contexto. Vamos ahora con Etkin, con cuáles son las ideas para análisis organizacional de Etkin. Este postula, ¿sí?, una propuesta básica, una idea básica en la obra, que es que el crecimiento interno y externo de la organización requiere una conducción efectiva, ¿sí? Al mismo punto, también en el mismo sentido, dice que las empresas deben entenderse como organizaciones complejas, y no solo como instituciones económicas, ¿sí? Complejas en este sentido también que veíamos antes. Están atravesadas por instituciones, están en un contexto particular, ¿sí? Y son dinámicas, son cambiantes, siempre están adaptándose al medio, al contexto en el cual viven, y al mismo tiempo están tratando de reinventarse para sobrevivir. Los propósitos más generales de la organización no siempre representan a todos los sectores de la misma, como veíamos antes con el Clemenson, son los distintos grupos de poder. La organización no solo es diseño y proyecto, sino que también es proceso, ¿sí? Es dinámica. Cuando nosotros hacemos un análisis de la organización tenemos que tener siempre en cuenta este punto, que nosotros lo que vamos a sacar es una suerte de foto de un momento determinado. Pero la organización como organismo vivo, si volvemos en unos meses, ya va a haber cambiado, ¿sí? Y vamos a tener que volver a poner en juego todas las cartas para el análisis. Otro concepto que desarrolla Etkin es que la organización no solo refiere a las relaciones humanas del trabajo, también habla de las
condiciones a respetar en cuanto al diseño de la estructura, como veíamos también con Stevenson, es decir, la jerarquía, el ejercicio del liderazgo, ¿sí? En tanto que también trabajo en equipo, el nivel de las remuneraciones, las diferencias de equidad, lo que Stevenson también postula cuando habla de recursos humanos, y de que cada uno esté en el lugar que mejor pueda desempeñarse. También considera la organización como algo continuo, es decir, también como una relación cambiante entre orden y desorden, entre distintos grupos y actores, entre las fuerzas instituidas en el medio, ¿sí? Ya decíamos antes con las instituciones, y las actitudes cuestionadoras o instituyentes en lo interno, es decir, lo que esa organización pueda cambiar para su contexto, ¿sí? Y cómo influye en el medio externo. Como les decía antes, el quien también piensa en este punto. No es lo mismo que cierre una gran fábrica que emplea a casi todo un pueblo, que cierre un microemprendimiento, como puede ser un comercio de barrio. La influencia sobre el medio externo no es la misma. Y acá Etkin hace un aporte que tal vez no está planteado de esta forma y tan claro en Stevenson, que es el enfoque de gobierno. ¿Sí? En el enfoque de gobierno es donde se tratan las cuestiones de legitimidad, de participación y representación en la conducción y las decisiones políticas de la organización, en este caso. Para Etkin, las organizaciones que tienen un enfoque de gobierno y que hacen participar y que conllevan una suerte de legitimación en todos los actores que componen la organización, son organizaciones mucho más saludables. ¿Sí? ¿Qué dice Etkin con respecto a un mapa conceptual de la organización? Dice que en la tarea de describir y explicar esta compleja realidad, nuestro mapa conceptual o guía de conceptos básicos sugiere al lector las siguientes ideas respecto de la estructura, los procesos y las relaciones en las organizaciones. Vamos a ver estas ideas. La primera, la organización existe como sistema abierto respecto al medio, ¿sí? Interactúa constantemente con el medio, es un sistema abierto. La existencia de unidades, áreas o sectores, no solo como división de recursos y tareas, sino también como grupos con sus modos de pensar y estrategias diferentes. Es decir, dentro de una organización tenemos distintos sectores, tenemos distintos grupos de poder, como también decía Stevenson, y es muy importante tenerlos en cuenta y poder analizarlos. El punto 3. Existen múltiples propósitos, no siempre compatibles, que operan tanto en el nivel de la organización en conjunto como el de las áreas y unidades componentes. ¿Sí? Es decir, no todas las áreas tienen los mismos objetivos y muchas veces la disonancia entre estos puede llevar a complejos y a malestares. ¿Sí? El punto 4. La presencia de influencias simultáneas y no siempre congruentes de factores políticos, culturales, sociales y económicos que atraviesan la estructura. Es muy importante que tengamos en cuenta esto que decía Stevenson, también se puede relacionar con lo del recurso humano. ¿De dónde proviene la gente que compone la organización? ¿Qué intereses tiene? ¿Hacia qué punto se está mirando? El punto número 5 es la estructura. Dice que la estructura es la forma en que la organización se articula en lo interno para coordinar sus actividades detrás de sus fines, pero también para atender las cambiantes demandas, ¿sí?, del contexto y la presión de grupos de poder internos. Muchas veces los cambios en la estructura son consecuencias de estas luchas de poder. Que alguien sea jefe de, que un grupo interno logre mayor presupuesto, ¿sí?, que esos presupuestos sean cambiantes, sean dinámicos. Todo esto debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar una organización. El punto número 6 de este mapa conceptual dice que la coexistencia de un orden racional, es decir, los criterios de eficiencia y de eficacia, son una realidad construida sobre la base de imágenes, ilusiones y fantasías. ¿Sí? En el sentido de que estas ilusiones, estos criterios, persiguen objetivos ideales del que debería ser, pero en la realidad siempre hay un gap, hay una diferencia, hay una distancia entre el trabajo real y el trabajo prescrito, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante en la materia. Y el punto número 7 de este mapa conceptual es que la existencia de un contexto de significación compartido por los integrantes es fundamental
¿sí?, a la hora de realizar cualquier tipo de análisis organizacional. Siempre, ¿sí?, siempre hay un contexto de significación compartido, que es lo que le da entidad a la organización. Etkin, a su vez, como ustedes podrán ver, plantea un mapa conceptual de la organización. Si ustedes se fijan, hay un área 1, que es el área de la conducción. Este área está compuesta por un ABC, que es la política de la organización, que es el gobierno de esa organización y que es la gerencia, ¿sí?, la letra C. Si política, gobierno y gerencia están en el núcleo, es el área número 1 de la organización. Fíjense que habla de gerencia como punto que puede estar o no en el sistema de gobierno, es decir, que implica, pero como uno de los puntos centrales. Después tenemos un área 2, un área 3, un área 4 y un área 5, con sus respectivos sectores. En el área 2, que es más el relativo al área de producción, están las operaciones, está comercial, está el área de desarrollo. En el área 3, ¿sí?, está el área de personal, finanzas, servicios, ¿sí? En el área 4 podría estar el área de administración. En el área 5, el de la comunicación institucional. Y por último, tenemos el contexto global, ¿sí? Todo esto está atravesado por las distintas instituciones, ¿sí?, cada uno con planeamiento, información, control, relaciones, imágenes, cada una de las áreas que veníamos viendo, y cada uno en función de un medio específico, ¿sí? Estos medios específicos pueden ser también distintos, con distintos aspectos con los que la organización puede interactuar. Este mapa refleja la complejidad que tiene la organización, ¿sí? ¿Cuáles son estas ideas básicas que plantea Etkin? Bien, el concepto de objetivo se refiere al conjunto y no se confunde con los fines individuales de sus integrantes. Bien, el otro concepto básico es el de cultura. Al ingresar a la organización, los individuos son educados y entrenados con ciertas formas de pensar y comunicarse, lenguaje, que son compartidas y no son individuales. Es un punto básico y muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de análisis organizacional, ¿sí? El concepto de cultura. Hay un montón de, digamos, de códigos internos, simbólicos, que se comparten organizacionalmente, que en el 80% de los casos no están explícitos, sino que son implícitos. Esto es la cultura de la organización. Y muchas veces todos los fracasos de tratar de ingresar a alguien a una organización y que sucumben en su intento tienen que ver con esto, sujetos que no logran adaptarse a esa cultura. El concepto de estructura da idea de un orden o articulación entre tareas y funciones, ¿sí? Por otro lado, el concepto de proceso, que refiere a que la organización se surge y se activa en movimiento, ¿sí? Y también que esos procesos cambian, pero que también que se tienen que repetir en cierta instancia. Y por otro lado, que todo esto se refiere a un análisis y a un diseño, ¿sí? Estos serían las ideas básicas. Por último, vamos a trabajar, ¿sí?, en ver rápidamente un ejemplo. En este organigrama o estructura formal que ustedes pueden ver representada en esta filmina, vemos a una organización, ¿sí? Esto es un ejemplo real. Esto es una organización desde un punto de vista formal. Fíjense que hay distintas gerencias que están formalmente sancionadas, ¿sí? De estas gerencias dependen distintos sectores, ¿sí?, distintas jefaturas, encargados, etc. Los encargados dependen, de las jefaturas dependen de otros encargados, etc. Esto es una estructura formal, es decir, es algo que estaba en un manual de calidad para este caso, y que dice cómo debería funcionar la organización. Después de realizar un análisis, el análisis que veíamos con la estructura, los distintos niveles de la estructura que plantea Jemison, desde este autor que veíamos que él cita, que es Jacques, nos encontramos con esto, es decir, que esto es lo que debería ser, y que en realidad lo que funcionaba en esa organización particular era algo así. Como verán, el mapa que les acabo de mostrar no tiene nada que ver con este otro ejemplo. Fíjense, acá hay nombres ficticios, por supuesto, que la forma real en que funcionaba la organización es muy distinta
a la forma en que esa organización se supone que debería funcionar, que era la filmina anterior, que es esta. ¿Sí? Así se supone que la empresa debería funcionar y así es como, como estaba funcionando. Esto tenía no solamente consecuencias a nivel de lo procesual que veíamos recién con Epstein, sino que también tenía muchas consecuencias a la hora de las relaciones interpersonales y los grupos internos de poder, que son estos niveles de análisis que habíamos con Schleyer. Es decir, la estructura no estaba correlativa a las tareas y al mismo instante no estaba correlativa al proyecto inicial y al mismo instante no era correlativa, ¿sí?, con los grupos de poder que se habían conformado. Ustedes ven acá que había un encargado de administración que concretaba y concentraba mucho el poder, ¿sí? Y al mismo tiempo había muy pocas personas que estaban en un nivel 2, ¿sí? Fíjense que tenemos algunas rayas que dividen las distintas funciones, había muy pocos que estaban en una toma de decisiones importante. ¿Qué pasó? Después de hacer un análisis, lo distinto que encontramos, ¿sí?, es decir, la diferencia con esto, es que la empresa requería algo así. Esta es una organización requerida, ¿sí? Es un ejemplo de estructura requerida. Si bien este es un ejemplo a mucho plazo, fíjense que hay una columna ahí que se llama Time Span, que es desglosando el proyecto, a cuántos años tiene ese proyecto en la organización. Si bien no todos los estratos iban a cubrir de manera inmediata, estos estratos, ¿sí?, se fueron cubriendo y fuimos armando una estructura requerida y todos los problemas que veíamos en este punto relativos a las relaciones de poder, los recursos humanos, se vieron solucionados a partir de que pudimos rearmar esa estructura. Al mismo tiempo, si lo queremos ver desde el lado de Ethiel, esta estructura generó una política de gobierno mucho más abierta, mucho más compensada, que lo que hizo fue que la interacción con el medio, ¿sí?, las políticas de esa interacción sean mucho más saludables y todos pudiesen consecuentemente desarrollar mejor una vida en ese trabajo. ¿Sí? Bueno, esta es una idea general, ¿sí? Es una presentación como para que ustedes tengan una referencia de cuáles son los conceptos fundamentales que trabajan estos dos autores del trabajo práctico número 2. Espero haber sido claro. Cualquier duda que tengan al respecto ya saben que pueden consultar a sus respectivos docentes encargados de los trabajos prácticos. Espero que les haya sido de utilidad y ya nos estaremos encontrando más adelante en cualquier otro momento. Muchas gracias a todos.